40 molinos de viento que había en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena tierra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». Y así fue que Sancho, su escudero, contestó: «¿Qué gigantes dice usted, vuestra merced? Por mucho que quisiere, yo no acierto a divisarlos, mi señor». En lo que el caballero escuchó de boca de su escudero tamaña estupidez, contestó sin dilación: «Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas». A lo que el bueno de Sancho Panza, sin ánimo de disgustar a su buen amo, pero lleno de razón a lo que sus ojos divisaban, contestó: «Mire vuestra merced, que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas por el viento hacen andar la piedra del molino». Mucho tuvo que contener su lengua el caballero para no hacer de su elegante plática una sucesión de los más soeces apelativos, cuando así escuchó razonar al sin duda ignorante y necio campesino, con lo que, exhibiendo una gran compostura y galantía, contestó: «Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, en el espacio en el que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer. «Párese usted, mi buen amado señor, que va directo a una tragedia anunciada. Tenga bien dejar esos locos pensamientos y abra vuesa merced los ojos, o tendremos que cambiar su maltrecha armadura por mortaja de difunto». Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fullades, cobardes e viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Dejaos a donde estuvieseis, para que pueda cometer otra incomparable gesta en honor a mi señora Dulcinea». Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas de los molinos comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, uniendo a la distancia la polvareda de las resecas tierras y la ilusión de su enfervecido pensamiento, le llevó a decir sin contenerse: «Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar, odiosos e impertinentes malandrines». Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trazo le socorriese, bien cubierto de su rodela y con la lanza en ristre, arremetió a todo golpe de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Por la sin par, mi señora Dulcinea del Toboso, que no ha de quedar en esta batalla más ganador que aquel que fuese capaz de ofrecerse en gesta de caballerías a los pies de tan apuesta dama, y de quedar yo mal parado en la batalla, sepa el mundo que habré sucumbido con honor de caballero, loando su figura. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. ¡Ay, Sancho, fiel escudero de este caballero andante! Mal me veo en la caída,
ya que este oscuro ser de los 1000 brazos me ha frenado en seco de mi ataque. Has de ser, por tanto, la memoria del recuerdo de mi hazaña. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza. A lo que el maltrecho caballero dio en contestar con más voluntad que real resuello. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así en verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada.